que hoy vamos a hablar sobre 5 signos de maltrato psicológico y cómo puedes ayudar a alguien que está sufriendo de eso, y no cómo uno se da cuenta que está sufriendo de maltrato psicológico. Y para eso llamé a Charlie aquí para que nos acompañe, porque él es un hombre que ha recibido mucho maltrato, pero Sí. de las mujeres. ¿No? Hola Charlie, ¿cómo estás? Bien, Andrea, ¿qué tal seguiste? ¿Ya mejor? No, men, estoy aquí súper tapadísima. Entonces le dije, venga, nos acompaña para que se una a la conversación con Chas, porque yo siento que este tema es muy importante y hay mucha tela que cortar, porque es algo que vivimos el día a día, Claro. a diario, y mucha gente no habla y no lo dice, o mucha gente ya lo ve normal. Sí. A mí me pasó y para mí era normal. Sí. O sea, yo ya me acostumbré a que me maltrataran y que it was okay. You Right. know? Y no maltratarme físicamente, porque nunca me han maltratado físicamente, pero más como mentalmente, psicológicamente. Claro. Juegan con tu mente y voltean la arepa, como dicen, y siempre eres la culpable, cuando no tienes la Sí. culpa. Sabes que yo siempre he creído que es más fácil salir de un maltrato físico que de un maltrato psicológico. Sí, tienes Porque razón. hay personas que han dominado tanto el arte del maltrato psicológico que te están maltratando y tú ni cuenta te das hasta que viene alguien más y te dice, mira, eso no es True normal. True Lo that. que la persona te Ajá. está haciendo It's like no a es normal. spell. Right, exacto. Weird. Eres porque tú estás y tú te sientes culpable. Sí, y eso es un arte que dominan también las personas que tienden a maltratar a los demás. El arte de manipular, número uno, de Exacto. maltratar, pero también de hacer sentir a la otra persona que realmente el del problema no es él, sino No, que es el uno. otro. Ajá. Entonces uno, además de maltratado, te sentís culpable, Culpable. porque decís, ¿qué onda, verdad? Es Ajá. por mi culpa es de que está pasando toda esta situación. Muy cierto. Oye, y mucha gente sufre de eso y pasa mucho. Y vamos a hablar sobre 5 signos de maltrato psicológico. Aquí dice que se caracteriza por su sutileza, ¿no? Sí. Son muy Sí, sutiles. muy sutiles. Y los síntomas suelen estar más enmascarados que cualquier otra cosa. O sea, uno no se da cuenta. Eso es Right. como una máscara que una persona se pone y literal te hace sentir como una mierda, pero tú no te das cuenta. Yo hace Son poco, sutiles para hacer las Sí. cosas. Yo hace poco le decía a una persona a manera de broma, lo dije aquí en la radio, de hecho, le dije a una persona, ojalá que nunca te llegue a tus manos un libro de PNL. PNL es programación neurolingüística. Ok. Porque lo que pasa con las personas que son como anarquistas o las personas que tienen mucho egocentrismo, Ok. que son déspotas, es de que cuando ellos logran dominar lo que es el PNL y muchas veces ni cuenta se dan de que dominan lo que es el PNL. Y básicamente PNL es entender la conducta de las demás personas Ajá. y tratarlos de acuerdo a su conducta. O sea, hay personas, cada persona, valga la redundancia, tiene una diferente personalidad. Ajá. Lo mejor que tú puedes hacer es con las personas que tú te rodeas, con los que trabajas, con los que vives, es entender qué personalidad tienen para convivir con ellos de acuerdo a esa personalidad. Ahora, el gran error que cometemos nosotros los seres humanos es de que queremos que todos vivan de acuerdo a mi personalidad, Ajá. cuando realmente eres tú quien se tiene que adaptar, porque personalidades vas a Hay tener un montón. demasiadas. Exacto. Mira, Charlie, aquí dice que las consecuencias, y escuchen esto, es bien importante, las consecuencias del maltrato psicológico son tan graves como las del abuso físico, Claro. y pueden llegar a causar una serie de problemas de salud como depresión, ansiedad, problemas físicos como úlceras estomacales, palpitaciones, trastornos de alimentación, insomnio, según la Sociedad de la Salud. Yo viví eso, yo, o sea, yo creo que me llegó a dar depresión, ansiedad, Ok. no comía, todo comía y me caía mal, y yo creo que era de lo mismo, del estrés, Sí. del estrés que estaba viviendo, porque literal tú vives en un estrés y como con miedo, Claro. literal, entonces sí te afecta a tu salud, o sea, y es igual o peor que te golpearan, porque te golpean, te dejan morado y listo, pero, o sea, lo que queda por dentro y psicológicamente te afecta. Ahora, ¿ustedes creen que eso es más de un género masculino o un género femenino, el infractor de este De la tipo manipulación. de la manipulación? Yo digo, De que los va, dos. yo digo que va de los ¿Sí? dos, porque mira, a mí me lo hicieron y fue un hombre. Ok. Hay mujeres que también son muy manipuladoras. Yo creo que Yep. Chas vivió lo mismo, ¿verdad? Yep, Son muy exactly. manipuladoras y saben cómo hacer sentir el hombre culpable.
y hay hombres que se enferman. Ahora, también hay otro factor que vale la pena comentar, sin ánimo de salirme del tema, pero también está el factor de las personas que se victimizan por todo. O sea, hay personas que sí son manipuladoras, pero también hay personas que se victimizan por todo. Okay. Yo siempre he dicho, y por eso pienso yo que es puntual preguntar el tema si hombre o mujer, porque hay muchas veces de que las personas... es necesario oír ambas versiones de la historia. Hay personas que se quejan y dicen, no, es que me trataba mal, es que me hacía aquí, me hacía allá, pero no han oído también la otra versión. No, siempre hay tipo dos de historias. Persona, right? Siempre hay dos historias, Charlie, pero siempre hay una persona que es un poco más manipuladora que la otra. Por ejemplo, yo tengo que admitir, yo soy celosa, yo soy tóxica porque lo soy, o sea, tóxica en el sentido de que estás haciendo, anda uno dependiente, pero nunca llegué al punto de llegar a como hacer sentir la otra persona culpa, o sea, sí, de esa manipulación, narcisismo. Sí, como narcisismo, right. You know? Una cosa es ser celoso, intenso y todas esas vainas, pero otra cosa es que ya te manipulen y siempre te hagan sentir el culpable. Somehow, la otra persona hace algo, pero tú terminas pidiendo disculpas de algo que no hiciste. Sí. You know? Entonces, ahí es donde la cosa cambia, digo yo. Sí, aunque el narcisismo ya es un tema bastante diferente, sí encapsula ciertas personalidades o ciertas cosas que hacen las personas, como el egocentrismo. Pero esas personas te manipulan y te hacen sentir depresión y te hacen sentir esto que se llama maltrato psicológico. Right. Lo mismo. Sí. ¿Cuáles son los Mira, cinco? vamos con el primero, y el primero es pérdida de la esencia. Y yo creo que esa es importantísima. Yo creo que dejas de ser quien eres. Dejas de ser quien eres. Y eso literal me pasó a mí. Lo primero será observar si han habido un cambio de patrón entre las personas de lo que solía ser y de lo que es ahora. Definitivamente observar si ha perdido su esencia. Esto incluye también cambios como físicamente, cómo se relaciona y emocionalmente. Yo creo que eso es muy notorio en la gente cuando te miran y dicen, wow, pero ¿cómo has cambiado? Sí, fíjate que yo pienso que tenemos una historia en común que nos pasó a nosotros y sí, yo pienso de que hay personas que te obligan a cambiar, pero qué chévere cuando abrir los ojos y cambias. Hay personas que pueden pasar años sin cambiar. Sí. Hay personas que pueden pasar años viviendo en la misma situación sin hacer nada al respecto. Y cuando tú dices que hay personas que apagan esa o que tenías esa luz, esa gracia, sí, es bastante común. Eso lo miras mucho en relaciones. Pienso yo que es lo más común. En el trabajo también. A nosotros nos pasó en el trabajo. Bueno, de hecho sí estaba a punto de comentar eso, que yo me acuerdo, y yo siempre se lo decía a Andrea en el momento en que pasó, que cuando conocí a Andrea ella tenía una personalidad y a los pocos meses tenía una personalidad bien diferente. Y ambos sabíamos la razón por la que la personalidad había cambiado tan drásticamente. O sea, hay personas que sí tienen esa habilidad de bajarte las revoluciones, de bajarte el ritmo, de bajarte la moral, y obviamente te convierten en una persona que no eres. Y esto no es normal. Dice que de puertas para adentro, quien sufre esto puede estar tensionado constantemente. O sea, uno sufre por dentro, pero no lo dice. Claro. Y eso es bien peligroso. Empiezas a sufrir de ansiedad y de intranquilidad. Uno siente esa angustia, esa angustia por dentro. No sé si alguna vez te ha pasado, Shots. ¿Qué opina? I mean, it did happen to me. I had to really get rid of that thing that was really getting to me because mentally, it was draining me. And it was like, at one moment, I had like no hair on my face over here because of so much stress I was going through. And it was like, over here, I couldn't even grow hair at all. And I look at myself in the mirror and I'm like, how can I even let myself get to this point? And then I had to turn it around. Sabes que ayer pasó algo pasó algo increíble acá, que por aquí andaba un chico que ha trabajado con nosotros antes. No lo voy a mencionar porque no me ha dado permiso para contar su historia, pero de repente yo noté que, no sé si ustedes notaron que tenía algo en la parte de atrás en su cabeza. No sé si lo notaron. ¿No? Yeah, I did. No, yo estaba tan ocupada que yo me atreví a preguntarle, vos, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste en una moto? ¿Qué onda? Porque tenía un hueco. Ajá, tenía como... Un peladito.
pelado. Right, se ve como cuando te falta acaban pad de pelo. exacto, como un pad de pelo. Entonces, y esta persona me contó que lo que pasa es de que tuvo un ataque de estrés, o pues fue donde el dermatólogo y tuvo un ataque de estrés y el estrés hizo que se le cayera solo ese pedazo de my cabello. God. Oh, wow. Yo no sabía que eso era posible. Inclusive hasta me Me enseñó. neither. When it happened to me, it was like un círculo. Right, y por eso ahorita me recordé de lo que hablé yo con él ayer, porque, o sea, que Shaz dijo que es solo un círculo. Es increíble, porque inclusive cuando con Andrea nos tocó experimentar ese mal episodio hace algunos años, a mí también se me empezó a caer el pelo. El estrés, la ansiedad, la angustia. La ansiedad, la angustia, el agobio. Pero ahora, con mujeres yo nunca lo he experimentado, te soy sincero. He tenido relaciones, he tenido parejas donde yo noto que la chava es manipuladora, yo noto que la chava tiene su personalidad así un poquito tóxica, pero sí pienso yo que desde que yo estudié en el colegio, en la universidad, sí aprendí mucho a poner a esas personas en su lugar y a tratar de que no llegue a tanto. Solo me ha pasado una sola vez de que una persona así se pasó y que dejé que se pasara por un buen número de años, inclusive, porque como te digo, esta persona era tan experta en manipular a los demás que uno... Oye, los que manipulan, todo lo hacen calculado, déjame decirte. Sí, no mueven un dedo sin saber qué es lo que va a pasar. O sea, si te tratan de cierta manera es porque ellos ya saben que viene. Ya están anticipados a su siguiente acción. Pero creo yo de que también esas personas son una gran lección de vida. Oh, sí. O sea, esas personas son una gran lección de vida, porque yo siempre lo que he creído hasta el día de hoy, o la gran lección que yo aprendí, es de que la gente te va a hacer lo que tú les permitas hacer. Que hagas ya. A mí una vez de una rabieta, yo creo que ya lo he contado acá, hace muchos años me dio una ira, estaba en estrés y todo eso, y un labio se me torció un poquito. Yo tengo un labio torcido. Y eso es peligrosísimo. Si tú miras mis labios... Es cierto, ¿eh? Este labio... Y un poquito la nariz también. También. La cara completa. Y los ojos. Y los ojos. No, yo tengo como un labio un poquito torcido. Está torcido. Y se nota mucho más cuando me tomo una foto de frente seria. Se nota. De resto no se nota porque fue muy mínimo. Fue de una rabieta. O sea, ¿de qué dejan esas vainas? Nada bueno. Definitivamente nada bueno. Número 2. Alejamiento y control. De nuevo, se trata de observar si hay un cambio de patrón. Por ejemplo, si quien sospechas que sufre de este maltrato ahora apenas tiene tiempo para los amigos o la familia, ni siquiera para hablar por teléfono, cuando antes sí lo tenía. Esto puede darte una señal de alerta. Oye, las sensaciones que te pueden generar es que pareciera que estas personas buscan aislarse. Sí, eso también es un patrón que uno hace. Se aísla hasta de la propia familia. Y la familia le dice a uno, es que tú has cambiado. A mí me dicen, es que usted ya no es la misma. Usted cambió. Y yo, no, pero yo no. O sea, en mi mente yo no lo veía así. Es que usted ya no es igual. A mí me pasó eso con una pareja. ¿En serio? Inclusive hasta me mudé al otro lado de la ciudad con esa pareja. Y sí, mi familia me lo decía, yo no me daba cuenta, pero sí, mi familia me decía eso. Es que no, que has cambiado bastante. Sí. Y de hecho, creo que parte de mi personalidad el día de hoy son reseñas de esa persona que hizo que yo cambiara. Ajá. Y mira, y también dice aquí que la cara oculta de este alejamiento suele ser el control por parte del agresor, por saber qué hace, con quién y en dónde, y a la vez llevará a aislar a la víctima y a los familiares y amigos. Sí, exacto. Y lo hacen tan disimuladamente que tú no te das cuenta. Sí, es realmente como te digo. Y le dicen, yo no te prohíbo que visites a tu familia. Yo no te digo que no lo hagas, pero hacen acciones como para que tú no lo hagas. Por ejemplo, vas y cuando miras están haciendo mala cara o enojados y tú sabes por qué es already. Entonces tú ya empiezas a evitar de ir o hacer ciertas cosas porque esa persona se va a enojar. Sí, cambias bastante. Entonces tú cambias. Oye, qué interesante esto. Yo quiero que la gente opine. 631-961-1059. Dice, con Andrea de tóxica se me termina cayendo todo el cabello. Queda calvo, papá, queda calvo. Por eso estoy solita, soltera, porque ahora, no quiero que nadie quede calvo. La mejor manera de salir de un problema es reconocer que tenés un problema. Sí, claro. Y eso es lo primero que te dicen en pláticas, por ejemplo, de AAA, de Alcohólicos Anónimos, o inclusive gente que consume drogas. Te dicen, mira, te podemos ayudar solo si reconoces que realmente necesitas ayuda. Y aquí vale la pena volver a mencionar que muchas veces los tóxicos somos nosotros. Sí. Y hoy en día algo que también yo he aprendido,
por las creencias que manejo hoy en día, porque hace ya un buen número de años yo decidí dejar de tener ciertas creencias y comenzar a trabajar en otro tipo de creencias, y hoy yo soy un poquito más open mind en ese sentido. Pero muchas veces... ¿sabes qué? Y yo estoy seguro que Shats está de acuerdo conmigo, pero muchas veces nosotros atraemos ese tipo de personas. Sí. Y el problema... Bueno, sí, no. Sí, no, pero la mayoría de Porque veces yo me atrevo a decir que tuve una pareja sí. así, pero tuve otra que no era I would para say nada, yes, too. para nada. O sea, o polos opuestos. Sí, pero fíjate que entonces algo cambió en ti que hizo que atrayeras a ese tipo de personas, porque lo que pasa es de que, mira, a veces o es situación de karma, que estamos pagando alguna mala acción o alguna situación que no hicimos bien. El karma me agarró, dijo. O a veces es It happens. o a veces también pasa de que nosotros no hemos trabajado algo en nosotros que atraemos a ese tipo de personas que realmente van a ser grandes mentores, aunque sean enemigos, aunque sean personas que en el momento los vemos como algo negativo, van a ser grandes mentores de aprendizaje. Porque cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, en el colegio o en la escuela, cuando tú estudiabas, si te pones a pensar, los maestros que tú recuerdas más son los que peor te trataban, Sí, los que te claro. hacían perder, los que te dejaban muchas tareas. Casi nunca te recordás de los buenos maestros. Ahora, lo mismo pasa en la vida. A veces yo en algún momento de mi vida, yo me daba cuenta que yo atraía malas suegras. ¿En serio? Fíjate, yo las atraía Karma. Ajá, hasta que un día yo dije, ¿qué rayos pasa conmigo? O sea, Sí, no es normal que me todas tuve sean que malas. Yo tenía buenas autoanalizar. suegras y malas suegras. Ajá, me tuve que autoanalizar y me di cuenta que el del problema era Eras yo. tú. Y que había algo en mí que tenía que cambiar para poder cambiar esa situación. ¿Sabes que ahora que lo pienso, yo creo que a mí sí me agarró el karma porque con esta persona que estuve era muy buena gente y yo era la manipuladora, la que la montaba y jodía y como se dejaba, pues uno sabe cuando se dejan y uno la Sí. monta. Y vino otro y toma, tac, 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 tac. Entonces, exacto. Sí, Entonces, karma puede lo ser. bueno es cuando reconoces la Ya. situación, reconoces que tú eres parte del problema Sí, también, puede ser, y claro. entonces es más fácil salir de la Yo creo situación. que sí, uno a veces tiene que ser sincero y decir, bueno, yo tengo mucho la culpa también de cómo uno actúa y aprender de esos errores. ¿Qué le parece si nos vamos con una cancioncita y cuando regresemos les digo las 3 que faltan? Por aquí han entrado mensajitos y los estaré leyendo cuando regresemos. Oye, para que no te equivoques, estamos hablando sobre 5 signos de maltrato psicológico y cómo puedes ayudar a alguien que esté sufriendo de esto. Dijimos que la primera era pérdida de la esencia, cuando pierdes tu esencia. La número 2 fue el alejamiento y el control, cuando te alejas de tus seres queridos y empiezas a actuar diferente. La número 3 es lo que cuentan y cómo lo cuentan. Un Claro. factor importante es que las personas agredidas suelen contar poco o nada sobre la relación, su pareja y lo que hace el agresor. Sí. Porque hay cosas que no cuadran. Entonces, quien sufre el maltrato trata de que el agresor no parezca mala persona y evita que la gente lo vea que es Como así, malo, como sí. malo. Sí, oye, esto Sí, está, sí, sí. esto está buenísimo, me encanta. Porque literal es lo que pasa. O sea, más bien uno trata de hacer que la otra persona se vea bien, you know? Sí, Para que la exacto. gente no se dé cuenta que es malito. Right. No, pero no es eso, sino que realmente lo que estás tratando de hacer es que la gente no se dé cuenta Sí. que tú eres bobito. Exacto. Y aquí dice también que cuando uno logra hacer eso o cuando logras o se dan cuenta, lo que uno hace es justificar Sí. al agresor. No, es que fue por esto. No, es que, y lo que hace es justificar las cosas que no tienen sentido o dice, me lo ha hecho porque yo me lo merecía. Claro. Es que soy una mala persona o lo merezco. Uno se culpa a uno mismo Sí. para defender a la otra persona. Sí, definitivamente es como un arte de manipulación y como te decía muchas veces, realmente es uno el que los trata de hacer quedar bien a ellos, Exacto. porque realmente como uno es el que está El quedando mal. no quieres proyectar eso con las demás personas y por eso los haces Exacto. quedar bien. Ujú. Número 4, dependencia emocional y dudas. Sí. Es la persona que sufre maltrato psicológico. Hay un enganche con el agresor que se extiende en intensidad y duración más allá de lo habitual. Ok. En los primeros meses de enamoramiento es distinto la Claro. dependencia sana que existe allí, ¿no? Pero ya después esto puede verse
de puertas a fuego con una pérdida de autoestima terrible, que le impide a la persona hacer cosas rutinarias, que no tenga un control propio de su agenda o que dependa siempre del agresor, ¿me entiendes? O sea, empieza uno a depender mucho de esta persona. Sí. La persona agresiva, agredida, duda de todo y muestra inseguridad. Dependencia emocional, manipulación, bueno, y todas estas vainas. Oye, sí. Sí, muchas veces la persona agredida se ve bien sumisa y es no solo sumisa con su agresor, sino que con la todo el mayoría de mundo. personas. Entonces, a veces cuando tú conoces a una persona sumisa, pero hay dos tipos de sumisión. Sí, hay Una gente sumisión que que es es así. sana, Sí. una que es por cuestiones de personalidad, que ahí es donde viene también el tema del PNL. Una de las cosas que yo he estudiado en los últimos años, que me ayudó el PNL, pero también me ayudó algo que se llama el Manual de los Temperamentos. Ajá. Hay un libro buenísimo que se los recomiendo. Te habla acerca de 4 temperamentos que existen: el flemático, el sanguíneo, el melancólico y el colérico. Ok. Entonces, regularmente hay 2 personalidades, el colérico y el sanguíneo, que son extrovertidos, Ajá. y el melancólico y el flemático, que son introvertidos. Casi siempre los 2 más manipuladores son el colérico y el melancólico. Yo soy colérica y melancólica. ¿Oh, sí? Yo creo que sí, Ajá. yo creo que soy las dos. Yo ¿Tú creo ya que habías soy oído todas. acerca de eso, Shaz? De No, los, nunca. de Yo los sí, temperamentos. yo sí. Primera vez. Yo Ajá. sí, porque yo soy muy mal geniada, pero también soy muy melancólica. Claro, de hecho Yo en lloro YouTube por hay todo. bastantes seminarios acerca Yo de ese lloro viendo tema. Star Wars, ¿no? Alcohólica. Alcohólica. No, pero melancólico, mira, melancólico no quiere decir que simplemente que eres una persona triste. Yo sé que suena como melancolía, Pero sí es. pero sí tiene que ver con un poco, pero no es del todo. Por ejemplo, hay grandes personajes de la historia que han sido melancólicos y que fueron muy exitosos, sobre todo artistas y sobre todo pensadores y filósofos, como Albert Einstein era melancólico, este pianista Mozart, pero no el que entrevistaron, sino Mozart que el La otro Para. Mozart, también era melancólico, y este pintor Da Vinci también era melancólico. O sea, cada personalidad tiene lo suyo. Muchas personas multimillonarias tienden a ser coléricas. ¿Por qué? Porque la personalidad del colérico es la productividad. El sanguíneo, en cambio, es el alma de la fiesta, el chistoso, Eso también soy el yo. amiguero. Entonces yo más te veo por ese lado. Lo que pasa es de que en el caso de Andrea, como has tenido este tipo de situaciones, te has convertido en una persona melancólica, pero realmente tu ADN... Yo y es- soy, ¿qué dijo? Sanguínea. Ajá, sanguínea. Realmente tu ADN muchas veces, y eso es lo importante de entender, tú tienes que analizar cuál es tu ADN y descubrir cuál es tu ADN. No es malo ser melancólico, no es malo ser sanguíneo, no es malo ser flemático y no es malo ser colérico. No, cada quien tiene su temperamento ya. tiene sus fortalezas y sus debilidades. El problema es de que cuando conocemos a una de estas personas que nos manipulan, solo sacan de nosotros las peores partes de esas personalidades y no las mejores partes de esas personalidades. Tienes razón, Charlie. Oye, y como número 5 está cómo se comporta cuando uno está con su pareja. Ok. Ajá. Es posible que el entorno tenga un poco contacto con las personas agresoras. O sea, cuando estás con tu pareja, eres otro. No eres el mismo. Y cuando la persona no está, las miradas, cómo se controla, se calla, uno es más callado. Ok. Introvertido. Right. Sí, o sea, totalmente diferente porque estás al lado del agresor Claro. y él no te deja ser como tú eres. Entonces tú Cambias. aparentas ser Right. otra persona que no eres. Sí, You know? estoy de acuerdo. Y eso es muy, muy, muy habitual cuando una persona tiene a alguien que es así controlador. Tú actúas, o sea, tienes doble personalidad, 2 caras, digo yo. Sí. Porque cuando está esa persona eres uno y cuando no está, eres otro. Eres otro. Y al final del día, o yo pienso que en conclusión, lo más importante es, número 1, descubrir si tiene un problema, si hay alguna situación que le está haciendo ser o actuar de esa manera. Y número 2, buscar ayuda. Y cuando yo digo buscar ayuda, no vaya y busque a su mejor amiga o su mejor amigo, porque yo pienso que hay muchas veces que hay gente que, yo sé que son amigos, pero hay amigos que te hunden más. Yeah, they give you the wrong advice. Right, te dan un consejo terrible. Entonces, muchas veces, y hoy en día, Dios bendiga YouTube, porque en YouTube tú puedes encontrar de todo. Yep. Y en YouTube hay muy, muy buenos mentores y muy buenos coaches que te pueden ayudar a salir de ese tipo de situaciones. Mira, aquí dice qué hacer y qué no hacer cuando
sospechas que alguien de tu entorno sufre eso, lo primero que es pregunta y escucha. Sí. O sea, escucha, no empieza Esté abierto a escuchar. Sí. No juzgues, regañes o le digas qué debe hacer, porque cuando una persona está en eso, o sea, uno no entiende. Y Uno no le lo puede va a decir, hacer. mira, él es malo, ella es mala, pero tú no vas a entender. Sí, fíjate que hace años, brevemente, yo tuve una amiga que una vez me pidió un consejo de amor. Tenía estaba saliendo con un chavo y el chavo la trataba re mal, le pegaba, Oh my God. la manipulaba, de todo. ¿No? Ajá. Y yo me acuerdo que en esa ocasión, ya hace un buen número de años, yo le di un consejo que hasta yo al final del consejo yo dije, coño, yo eso lo voy a aplicar en mi vida. Muy bueno, no sé de dónde me salió, pero me salió un buen consejo. Y abrí más los ojos yo que ella. O sea, ahí al siguiente día otra vez estaba con él ya había terminado con él. Al siguiente día, los 2 días, ya estaba otra vez con él de la manita, felices como que nada había pasado. Yeah. Y yo cambié mi vida gracias al consejo que yo mismo le di. Entonces, tenés mucha razón con eso. Muchas veces, como te digo, hasta que la persona no reconoce que hay un problema y busca ayuda voluntariamente y hace y hace el ejercicio que la ayuda le brinde, no va a salir de eso. Mira, aquí también dice, no descalifiques a su pareja, al final es con quien está, o sea, sí. A veces no es bueno dar esos consejos porque si te están hablando mal de alguien, entonces tú empiezas a hablar mal de esa persona, al final del día es su pareja, so hay que tener cuidado con eso. Respete su ritmo, hay que tener mucha paciencia con estos amigos porque están sufriendo maltrato, entonces hay que ir suave. Ayuda con información, tal vez... trate de ayudarlo de otra manera, dándole información, un poco más, no tanto como consejos así, porque puede ser que usted piense una cosa, pero que la otra persona esté sintiendo otra cosa. Exacto. También dice aquí que no dejes sola a esta persona. A veces si la puedes acompañar, sí se puede, hasta donde se pueda. Sí, porque como empiezan a padecer de depresión y ese tipo de... se aíslan y todo problema. eso, entonces es un problema. Bueno, yo creo que hemos tocado, todos los puntos y me pareció bien interesante porque es algo que pasa muy a menudo y la gente no habla. Sí, la gente se lo calla bastante por vergüenza. Da pena. Da pena de que, o sea, no es fácil ir con alguien y decir, mira, esta persona me está tratando mal o mira, esta persona me está manipulando. Yo conozco el caso de alguien que el novio le pegaba y no decía nada y entonces uno lo veía por ahí de vez en cuando con un moradito aquí y allá, pero entonces también le pegaba donde no se veía. El novio le pegaba a ella. Okay. Y entonces, y sí empezamos a notar como actitudes raras, claro. Entonces, pero nunca dijo nada por miedo hasta que ya se dejaron y todo y contó que sí la maltrataba. Entonces uno decía, wow, si yo hubiera sabido en ese tiempo, tal vez pero la persona se queda callada. Y no los dice hombres nada. también, y con hombres es peor, porque el hombre le da más vergüenza el admitir de que tiene una mujer manipuladora y tiene una mujer que inclusive que le pega. Entonces, a veces están bien metidos en esos problemas y les da vergüenza y no buscan ayuda. ¿Qué le dirías a una persona? ¿Cómo puede salir de eso? Eso que te digo. Número 1, reconozca que sí hay un problema. Número 2, busque ayuda inteligentemente. No busque amigos que le den consejos. No busque papás que les den consejos. Porque los papás, por mucho que te quieran, a veces en ese tipo de cosas no te van a dar un buen consejo. Sino que busque mentoría. Busque coaches de vida que le puedan ayudar. Pero no coaches cualquiera. YouTube le ofrece un line-up de muy, muy buenos mentores y pues busque ayuda. Yeah, even just watching those videos, you can learn a lot of stuff. You're like, wow, I never looked at it that way. Right. Oh, wow, I could become more than what I am right now. They teach you different things. It's pretty good. Y lo último es haga lo que le dicen. O sea, no sea el de que le dan un buen consejo y a la semana ya se olvidó lo que pasó y vuelve la burra al trigo, dicen, ¿no? Vuelve el burro arrepentido. Exacto, porque el problema con los patrones de conducta negativos de las personas es de que se potencializan. O sea, yo siempre lo he dicho, cuando una persona es mentirosa, mientras esa persona no cambie, va a empeorar. O sea, todo es progresivo. O sea, los malos hábitos son progresivos. Los buenos hábitos son progresivos. Si usted comienza a leer un libro hoy, dentro de 21 días usted va a agarrar un buen hábito y después cuando sienta en un año va a leer 30, 40 libros y ni cuenta se va a dar. Lastimosamente, los malos hábitos también son progresivos. Si usted comienza a hacer, qué sé yo, a tener una mala dieta hoy, mañana va a ser peor, la próxima semana va a ser peor y dentro de unos días va a ser peor. La gente que trata mal a las demás personas también
también es un mal hábito que va a empeorar y que no se va a arreglar a menos que esa persona quiera cambiar. Tienen razón, así que muy buen tema el día de hoy, un poquito para reflexionar y analizar. No dejen que los manipulen, no dejen que nadie barra el piso con usted. Todos somos, y tenemos los mismos derechos. Así es. Así que nos fuimos con un poquito de música y ya regresamos.